Pues estos son factores que inciden de forma muy importante en la capacidad de ahorro de amplios sectores de la población que no pueden negarse, y no digo que los incentivos no importen, pero es un tema que no podemos ignorar. Otro problema es que la inestabilidad del mercado laboral es muy grande, hay muchas fluctuaciones en el mercado laboral, hay muchos trabajadores que entran y salen de la formalidad, es decir, no necesariamente porque un trabajador hoy esté en la formalidad significa que va a estar los próximos décadas de su vida, entonces es difícil que logre una cotización razonable. Por otro lado, el pilar contributivo no fue capaz de quitar relevancia al pilar no contributivo, como se creía también. Y hoy sabemos que el pilar no contributivo es imprescindible y va a ser muy importante, porque los sistemas de pensiones no contributivas por sí solos no van a resolver este problema, digamos. Necesitamos sistemas de protección social no forzosamente vinculados al trabajo, y eso creo que cada vez es más claro. La siguiente, por favor. Aquí quisiera compartir con ustedes algunos cálculos que hemos hecho en la CEPAL sobre el costo que tendría una pensión no contributiva. Y lo que muestra es que son fiscalmente, digamos, este tipo de pensiones se pueden lograr, digamos, no son financieramente imposibles. Claro que habría que hacer un esfuerzo grande, pero miren ustedes, aquí tenemos dos cálculos. La línea azul es el costo que tendría una pensión focalizada, y la línea roja nos muestra el costo que tendría una pensión universal. El promedio de esto en América Latina es del 2,2%, y de una pensión focalizada 0,9%. Para México el costo sería de 2,4% del PIB de una pensión universal y de 1,4% de una pensión focalizada. Entonces digamos que no es poca cosa, pero tampoco está lejos de lo posible, pues, y además se puede hacer gradualmente. La siguiente, por favor. Aquí algo que también me interesa señalar es que, además de que es importante la cobertura de las pensiones no contributivas, no podemos olvidarnos que la magnitud de las pensiones no contributivas también es un tema importante que hay que discutir. En muchos países de la región, si consideramos una línea de pobreza de $2,5, aquí lo que vemos es que hay muchos países que sus pensiones están por debajo de esa, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el caso de México, donde está cerca del 84,9%, es decir, no llega a una línea de pobreza la pensión no contributiva. El caso de Ecuador, ¿no? Donde las pensiones están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En otros países los montos de las pensiones no contributivas están dentro del segmento de vulnerabilidad económica, que se ubica en el tramo de entre los 4 y los $10 diarios. Es decir, es una población que puede caer en pobreza. Es decir, hay que discutir también el monto eventualmente de estas pensiones no contributivas. La siguiente, por favor. Bueno, la CEPAL lo que ha propuesto en sus últimos periodos de sesiones es un pacto social de protección, digamos, que incluya tanto pensiones contributivas como no contributivas, y hablamos de un pacto porque pensamos que esto tiene que ser resultado de un acuerdo político al interior de los países que permita refundar la protección social sobre la base de derechos sociales universalmente reconocidos, donde el derecho a la seguridad y la protección social sea vista como un derecho humano. Nosotros planteamos que es necesario avanzar en la cobertura, que los sistemas de pensiones tienen que tener un principio y nortearse por un principio de solidaridad. Claramente la viabilidad financiera también es importante. El pilar no contributivo
es imprescindible en el contexto actual. Digamos, si vemos que en toda la región la informalidad está aumentando, es claro que va a ser muy difícil llegar a dar una protección social a estos sectores si no es a través de una pensión no contributiva, y que necesitamos asegurar la progresividad y la no regresividad de los avances. La cobertura de los sistemas no contributivos no solo no debería ser sujeta de recortes presupuestales que afecten su cobertura, sino que también es importante asegurar que los programas que ya han alcanzado la universalidad, como por ejemplo el caso del Distrito Federal, incrementen sus recursos a la par del crecimiento de la población de los adultos mayores. Sabemos que esta población va a crecer cada vez más, entonces si no aumentamos los recursos destinados a este tipo de programas año con año, pues la universalidad termina siendo letra muerta, ¿no? El enfoque de derechos en este sentido no es una simple retórica, debe tener, digamos, concreción en la práctica. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Ese pacto social para la protección, que es un acuerdo político de gran trascendencia y que trae todo el sello de la Comisión Económica para América Latina, seguramente estará presente en los comentarios de los señores expositores, y me hizo recordar el reciente artículo del Premio Nobel Paul Krugman, quien hace unos días hizo un balance entre los afanes de quienes han encontrado globalofilias, globalofóbicos o globalocuras, dice Krugman. Bueno, vamos a darle ahora el uso de la palabra a nuestro expositor que asiste en representación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Él es el doctor Ernesto Acevedo, doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y se ha desempeñado como director en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coordinador de asesores del secretario de Economía. Tiene la palabra el doctor Ernesto Acevedo. Muy buenas tardes. Antes de empezar, quiero hacer una felicitación al senador Mayans por la organización de esta semana de la seguridad social, sobre todo porque refleja una visión responsable de la comisión que usted preside ante un tema que es crucial para México y para muchos otros países. Le extiendo un saludo cordial del secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y también esta felicitación tiene que ver con la anticipación ante problemas que pueden ser más graves. Creo que los sistemas de pensiones en México tienen distintas maduraciones, por así decirlo, y el enriquecer nuestra perspectiva con visiones y experiencias internacionales nos permite estar en una mejor capacidad para anticipar riesgos que, si bien parece que son de mediano y largo plazo, están a la vuelta de la esquina. Ayer la exposición del subsecretario de Previsión Social de la hermana República de Chile nos presentaba un panorama que es muy ilustrativo. Es una experiencia muy interesante para México, sobre todo porque es un sistema de pensiones que tiene 16 años de maduración, mayor que el sistema contributivo de pensiones en México, el sistema de cuentas individuales. Y eso, de alguna manera, pues nos permite también anticiparnos a posibles cambios que vamos a necesitar en un futuro cercano. Y en lo personal, para mí es un honor estar en esta tercera edición de la Semana de la Seguridad, sobre todo compartiendo un panel
con expertos internacionales de instituciones que tienen mucho prestigio y una trayectoria innegable en el tema de las pensiones. Si empezamos, por favor. Creo que uno de los aspectos fundamentales en los sistemas de pensiones es nuestra capacidad de prevenir, de esa ilusión que tenemos los humanos por tomar control del futuro, y lo pongo precisamente entre comillas y como una ilusión, porque el futuro como tal no lo podemos controlar, pero sí podemos mitigar y reducir muchos riesgos que eventualmente pueden materializarse. Y esta toma de control y esta prevención tiene que ver para la seguridad social y en particular los sistemas de pensiones, un aspecto que es mucho más amplio y que está involucrado, siguiente por favor, en algunos desafíos que se enfrentan desde múltiples áreas y digamos que en distintos niveles de comprensión y de ejercicio. Es decir, tenemos desafíos de la seguridad social que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con el dinamismo de la economía, por supuesto con las características del mercado laboral, la formalidad, la informalidad, las pensiones, la salud, la responsabilidad fiscal. Y todo este entramado está vinculado por eslabones que son frágiles y que propiamente el concepto de cada uno de estos ámbitos es frágil también por su propia naturaleza. Y ahí creo que es pertinente insistir en la parte preventiva para fortalecer estos vínculos y para fortalecer estas esferas. En la, digamos que concepción más amplia de la seguridad social y que aborda muchos temas, hay por lo menos 3 elementos, forman un trinomio que es fundamental para la acción de los actores y de las personas que están involucradas en este caso con el tema de las pensiones. Son pilares que tienen que ver con el empleo, las pensiones propiamente y la salud. Y si bien en esta semana de la seguridad estamos enfocados y más concentrados en la parte de las pensiones, no podemos desvincularlo de los otros 2 pilares de este trinomio. Es decir, el análisis, como bien lo comentaba Roberto, de la OECD, tiene que ser sistémico, tiene que ser integral y también tenemos que tener una visión de largo plazo. David presentaba unas gráficas que son muy ilustrativas para demostrar que los ciudadanos en general tenemos poco interés en el largo plazo. La inmediatez es finalmente lo que tiene más peso en nuestras decisiones. Y si bien los sistemas de pensiones y propiamente la pensión se materializará en un futuro, que puede parecer muy lejano porque son horizontes de 20 o 30 años, no dejan de ser relevantes. En la siguiente lámina vamos a ver, y teniendo todo este marco de referencia, algunas cifras que voy a repasar de manera rápida porque ya se han tocado, sobre las características del mercado laboral. En los países miembros de la CIS, que son 36 países del continente americano, incluyendo Norteamérica, el Caribe angloparlante y por supuesto el resto de Latinoamérica, la tasa promedio de desempleo es de 7.4%. Solo 4 de cada 10 personas contribuyen a un plan de pensiones. Y el mercado informal en América Latina pues tiene una magnitud de aproximadamente el 60% de la fuerza laboral. Un aspecto que es muy importante señalar es que el mercado laboral estuvo sujeto a distintas reformas que pretendían flexibilizarlo, con la idea de promover una mayor entrada de trabajadores a él
y también con la intención de disminuir el costo del despido de los trabajadores. Esta mayor flexibilización en el mercado laboral ha ocasionado que precisamente la salida y la entrada, tanto al mercado formal como al mercado informal, sean mayores. Y si esto lo vemos en un contexto donde apenas estamos saliendo de una de las peores crisis a nivel internacional que hemos tenido en muchos años, y quizás los historiadores dentro de 20 o 30 años identificarán a la crisis internacional de 2008-2009 como el crack del siglo XXI, así como actualmente identificamos al crack del 29 como la Gran Depresión del siglo pasado. Podremos entender que ese dinamismo, que es actualmente mucho más volátil, nos hace también más difícil poder prevenir y predecir qué es lo que va a pasar hacia adelante. En los sistemas de pensiones del continente, pues tenemos gran diversidad de esquemas. Ya los panelistas anteriores lo comentaban, y aquí nada más resumo que tenemos 5 países con esquemas mixtos, 5 países que tienen capitalización individual y 25 países con esquemas de reparto. Las contribuciones a los sistemas, que son muy bajas, nuestro compañero de la CEPAL y nos decía, también Roberto nos comentaba, de la densidad de cotización, y ponía el ejemplo de Chile, que en promedio tienen una densidad de 24%, México de 17%. La densidad de cotización es tan baja que independientemente de que el monto de la contribución pudiera ser alto, al final de nuestras carreras laborales, pues la pensión a la que podremos acceder es realmente baja. La tasa de reemplazo neta más alta en promedio en el continente, y bueno, me refiero a los países que son miembros de la CIS, es de 59%. Y la tasa de reemplazo neta en promedio de la región CIS para 5 salarios es de 41%. Son tasas que también, por ser promedio, cubren la gran dispersión que existe entre los distintos niveles de ingreso y cotizantes. Hay gente que seguramente tendrá una tasa neta de reemplazo mucho menor, y algunos, como nos demostraban aquí mis compañeros, los de mayor ingreso, los de los quintiles superiores, tienen una tasa neta de reemplazo quizás menor, pero por haber cotizado más tiempo y con montos mayores, sus pensiones serán obviamente más grandes. Y los sistemas de pensiones enfrentan distintos riesgos. A veces nos hemos concentrado en la transición demográfica, es decir, qué ha pasado con la esperanza de vida, y algo que es relevante es que en 1950 la esperanza de vida en la región CIS era de 45 años, en el 2012 de 75. Pero lo que es también importante señalar es que la esperanza de vida en el momento de retiro, es decir, ya con personas que actualmente tienen 60 o 62 años, su esperanza de vida es de 21 años adicionales. Es decir, quien ya pudo resistir durante 60 años, la probabilidad de que viva unos 20 años más es elevada. Y esto genera indiscutiblemente presiones importantes en los sistemas de pensiones. En 1950, la cobertura, o más bien el tiempo de goce de la pensión, era aproximadamente de 6 años. Actualmente en la región estamos hablando de 15 a 21 años. Quiero ahora distraer un poco la atención hacia un elemento que es sustancial y que tiene que ver con la salud
y el costo de las enfermedades. En los próximos años, los países de ingreso bajo y medio van a sufrir y como producto también, no solamente del envejecimiento, sino también de la transición epidemiológica, un cambio en qué tipos de enfermedades vamos a tener. Hemos dejado atrás las enfermedades infecciosas y ahora estaremos más en las enfermedades crónicas y degenerativas. Eso presiona a nuestros sistemas de seguridad social. Habrá muchos más casos de enfermedades cardíacas, pulmonares, cáncer, diabetes.